La semana pasada quedamos con un Jesús resucitado. Amén. Amén. Ahí fue donde quedamos la semana pasada, celebrando que su muerte no fue el final de la historia. Por el contrario, su muerte marcó el inicio del cambio que había llegado para la humanidad, cuando Él se levantó de aquella tumba y con su resurrección venció la muerte por la eternidad. Amén. Y aunque para nosotros esto de lo que hablamos la semana pasada y este acto maravilloso que cambió la historia es y siempre será motivo de gozo y de celebración y de alegría, yo quiero que hoy podamos aprender o recordar que eso no fue así para todos. Que ese gozo y esa alegría de ver a un Cristo resucitado que había muerto y que al tercer día resucitó, el motivo de alegría para nosotros no fue así para sus discípulos. Para ellos ese momento, vivirlo ahí en el momento que sucedió, no fue fácil, no fue sencillo. En realidad ni siquiera fue un motivo de gozo y de celebración en el momento que ellos se enteran que Jesús había resucitado. Ni siquiera habían podido terminar de procesar que lo habían matado y habían perdido su fe. Y en esos 3 días, mientras el mundo quedó en silencio, también los discípulos, para ellos, el acto de alegría y de gozo que usted y yo hoy celebramos porque Jesús resucitó, para ellos las cosas fueron muy, muy distintas. Estamos en el periodo entre la resurrección y la ascensión de Jesús al cielo. Sí sabemos que Jesús estuvo 40 días más en la tierra después de haber resucitado. Y en esos 40 días los discípulos están enfrentando una serie de procesos, una serie de situaciones en esos 40 días que ya Jesús ha resucitado y antes de que Él se vaya al cielo. Es un periodo de duda, es un periodo de confusión, es un periodo de prueba, es un periodo de tentación. Ese momento en el que ellos se encuentran era el momento preciso para poder recordar todo lo que su maestro les había enseñado, todo lo que Él les había dicho por aquellos años, los años que caminó con ellos, para recordar aquellos momentos y para disfrutar los encuentros finales que tendrían con el maestro en esos 40 días. Y vamos a ver lo que sucede en esos 40 días. Vámonos al libro de Hechos, en el capítulo 1 y el versículo 1. El libro de los Hechos, capítulo 1 y el versículo 1. Estamos en el periodo de espera entre el tiempo de su resurrección y que Jesús se vaya al cielo. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a verlo a través de los ojos de los discípulos. Dice el versículo número 1 del libro de Hechos en el capítulo 1, el versículo 1 del capítulo 1, sí. Muy distinguido amigo Teófilo, en mi primer libro le escribí a usted acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, desde el principio hasta el día en que subió al cielo. Jesús murió en una cruz, pero resucitó, y luego se apareció a los apóstoles que había elegido. Durante 40 días les demostró que realmente estaba vivo, y siguió hablándoles del reino de Dios. Un día en que estaban todos juntos, Jesús, con el poder del Espíritu Santo, les ordenó: no salgan de Jerusalén, esperen aquí hasta que Dios, mi Padre, cumpla su promesa de la cual yo les hablé. Juan bautizaba con agua, pero dentro de poco tiempo Dios los bautizará con el Espíritu Santo. Señor, te damos gracias en esta mañana hermosa por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de leerla, de aprender, de escuchar tu voz. Hemos adorado, hemos exaltado tu nombre, hemos declarado tu grandeza como un solo cuerpo, como tu iglesia. Y ahora, Señor, queremos que tú nos hables, queremos escuchar tu corazón. Queremos que las palabras que tienes para nosotros hoy
puedan ser depositadas en nuestros corazones y que la semilla que se siembre pueda traer mucho fruto. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Los discípulos tuvieron una serie de experiencias personales durante estos días siguientes a la resurrección. Lucas, que escribe el libro de Hechos, que acabamos de estar leyendo estos versos, Lucas lo describe y lo relata que después de ese tiempo de la resurrección, los siguientes 40 días iban a tener o vivieron. Dice ahí que la palabra de Dios dice que Jesús se les presentó y les demostró que realmente estaba vivo. ¿Por qué tenía que realmente mostrarles que estaba vivo? Porque para los discípulos este momento que vivieron trajo mucha confusión. Y hoy vamos precisamente a ver a través de esos encuentros que Jesús tuvo con ellos en esos 40 días, cómo fueron sus reacciones. Vamos a ver a través de los ojos de los discípulos lo que sucedió. Hace solamente unas semanas nosotros terminamos de hablar de una serie que llamamos 7 verdades sobre... Dígalo con alegría. 7 verdades sobre los desiertos espirituales. Qué bueno, parece que sí aprendieron. Estuvimos estudiando por varias semanas estas verdades de lo que vivimos los cristianos cuando pasamos desiertos espirituales. Precisamente aquí, en esto que vamos a estar estudiando, encontramos un momento crucial en el que los seguidores de Jesús tuvieron que vivir un muy doloroso e inesperado desierto. El maestro, su guía, su amigo, su compañero, su confidente, aquel a quien ellos habían visto hacer toda clase de milagros, el que los acompañó por varios años, aquel al que habían oído predicar y enseñar acerca del reino de los cielos que había llegado, el maestro a quien ellos habían decidido de seguir dejándolo todo, absolutamente todo. Ese había sido capturado y crucificado ante sus propios ojos. ¿Se imaginan lo que pudo significar para ellos que el único que podía cuidar y salvar sus vidas de la persecución que ya estaban viviendo, porque ya la habían estado viviendo, por eso no estaban en Jerusalén? Recuerden que solamente una semana antes es que Jesús les dice, vamos para Jerusalén. Y ellos le dicen, pero te van a matar. Vamos para Jerusalén, el tiempo ha llegado. Y entra triunfalmente a Jerusalén para unos días después ser crucificado. Ellos habían experimentado la persecución y ellos habían visto cómo el único que los podía cuidar y salvar ya no estaba. Lo habían crucificado. Ellos le habían visto hacer toda clase de milagros, incluso resucitar muertos. Y sin embargo, ese Jesús no hizo absolutamente nada. No se defendió, no evitó que lo apresaran y ni siquiera evitó su muerte. Ni siquiera trató de evitar que lo mataran. La humanidad, la carne de los discípulos de Jesús tiene que haber experimentado una serie de traumas, de emociones y muchos sentimientos en solo unos cuantos días. Estos hombres y mujeres que seguían a Jesús deben haber vivido dolor, engaño, enojo, miedo, decepción, tristeza, soledad, amargura, frustración, dudas, y usted agréguele lo que usted quiera. Toda una serie de sentimientos y emociones meramente humanas, porque estos hombres y estas mujeres que seguían a Jesús eran, como tú y como yo, hombres y mujeres de carne y hueso, por los cuales corría sangre. Y nosotros hoy podemos más o menos ponernos en sus zapatos si tan solo pensamos un momento en las emociones y en los sentimientos que nosotros mismos experimentamos cuando estamos viviendo desiertos
espirituales. Eso era lo que ellos estaban viviendo en ese preciso momento. He titulado la serie que voy a iniciar hoy y terminaremos la próxima semana, Mientras tanto. Sin lugar a duda podemos aprender de los discípulos de Jesús algunas lecciones importantes. Mientras tanto, ellos estaban en ese periodo de espera, en ese periodo, mientras esperamos ver a Dios moverse, en ese periodo, mientras vemos su plan desarrollarse, mientras tanto, queremos ver cómo esos discípulos reaccionaron en este periodo entre la resurrección y que Jesús se fuera al cielo. Acuérdense que ya ellos habían empezado a escuchar a Jesús unos días antes decirles que Él tenía que morir, que Él se tenía que ir, pero que iba a resucitar al tercer día, que había un plan. Pero ellos en ese momento están experimentando de primera mano lo que eso significaba y tenían que aprender a esperar. Mientras tanto esperaban. Creo que nos ayudará mucho a analizar cómo vivieron algunos de los discípulos que estaban ahí, que presenciaron su muerte y su resurrección, para ver cómo puedo actuar yo mientras tanto espero en el Señor, mientras vivo mi propia situación, mi propio desierto, mis propias circunstancias en la vida diaria. Recuerden que estamos también en estos 50 días para que llegue el Pentecostés. Vamos a estar hablando acerca de la llegada del Espíritu Santo. Jesús se queda 40 días y 10 días después llega la promesa del Espíritu Santo. Estamos en este periodo de espera. Y como iglesia nos encontramos generalmente en periodos de espera donde necesitamos ver qué debo hacer mientras tanto. Hoy tengo dos de los discípulos de Jesús de los cuales quiero hablar y de ellos vamos a aprender bastante, espero yo. Vámonos al libro de Juan en el capítulo 20. El libro de Juan en el capítulo 20 y el versículo 11, del 11 al 18. Juan capítulo 20 del 11 al 18. Amén. Dice la palabra del Señor. Y lo puede seguir aquí también en la pantalla, ya lo sabe. María se quedó afuera de la tumba llorando. Mientras lloraba, se inclinó para ver dentro de la tumba y vio a dos ángeles vestidos de blanco. Estaban sentados, uno donde había estado la cabeza de Jesús y el otro donde habían estado sus pies. Los ángeles le preguntaron: mujer, ¿por qué estás llorando? Ella les respondió: porque alguien se ha llevado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo habrá puesto. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio a Jesús allí, pero no sabía que era él. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? María pensó que estaba hablando con el que cuidaba el jardín donde estaba la tumba. Por eso le dijo: Señor, si usted se ha llevado el cuerpo que estaba en esta tumba, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y le dijo: Maestro. Jesús le dijo: no me detengas, pues todavía no he ido a reunirme con mi Padre, pero ve y dile a mis discípulos que voy a reunirme con Él, pues también es Padre de ustedes. Él es mi Dios y también es Dios de ustedes. María Magdalena fue y les dijo a sus discípulos que había visto al Señor y les contó todo lo que Él había dicho. La primera persona y discípulo de Jesús de la que podemos aprender el día de hoy es precisamente María Magdalena. Vamos a ver a través de la reacción, a través de los ojos de María Magdalena, cómo ella vivió ese periodo mientras tanto esperaban que se cumpliera lo que Jesús había dicho. María Magdalena, mientras esta mujer vivía el dolor y la desesperación de su desierto,
La actitud de María fue muy sencilla. María simplemente creyó. Si usted está tomando nota, María Magdalena simplemente creyó cuando vio a su maestro vivo. Yo quiero que ustedes puedan mirar, póngase en el lugar de ella, para que podamos ver su fe, su reacción. Ella no titubeó, le creyó inmediatamente a su maestro y obedeció. Dos palabras que describen a María Magdalena y su encuentro con Jesús. Creyó y obedeció. A mí lo que más me cautiva mi corazón es que María Magdalena pudo reconocer al maestro tan solamente porque llamó su nombre. Simplemente porque lo escuchó llamar su nombre, ella sabía que ese era su maestro, a quien ella había seguido. Y probablemente quiso postrarse y adorarlo, y por eso es que Jesús le dice: no me detengas, mujer, todavía no me puedes tocar. Es tan específica la reacción de María Magdalena ante este primer encuentro con Jesús después de que Él ha resucitado, que todos los evangelios lo describen puntualmente, porque es directo, es impresionante, especialmente cuando lo comparemos con otras reacciones más adelante y la próxima semana. Quiero que veamos cómo lo cuenta Marcos. Marcos en el capítulo 16 nos cuenta esta misma historia, nos da su punto de vista. El versículo 9 del capítulo 16 de Marcos dice: el domingo, muy temprano, después de que Jesús resucitó, se le apareció a María Magdalena. Tiempo atrás, Jesús había expulsado de ella a 7 demonios. Mientras los discípulos estaban tristes y llorando por la muerte de Jesús, llegó ella y les contó que Jesús estaba vivo. Pero ellos no creyeron que Jesús estuviera vivo, ni que María lo hubiera visto. Atención, vamos viendo las reacciones. Marcos, el que escribe este evangelio, Marcos fue el compañero de ministerio del apóstol Pedro. Parece, y los datos parecieran indicar que Marcos es el evangelio más antiguo que se escribió. Marcos es el que nos está contando en estos versos que acabamos de leer esta reacción de María Magdalena ante Jesús resucitado, y menciona nuevamente que se le aparece de primero a María, que le dice que vaya y le cuente a los discípulos, y también cuenta que los discípulos no creyeron ni que Jesús había resucitado, ni que María estuviera diciendo la verdad. Estamos hablando de los discípulos de Jesús. A mí me impresiona, y yo no sé si a ustedes les parece maravilloso, que esta mujer, María Magdalena, si usted lee los capítulos anteriores de cualquiera de los evangelios, cuando habla acerca de la crucifixión, esta mujer fue una de las únicas que se quedaron a ver con sus propios ojos que Jesús estaba crucificado y cuando Él murió. Si lee los capítulos anteriores, se va a enterar que los otros discípulos, si por aquí la vi, ni me recuerdo, salieron corriendo. María Magdalena, la madre de Jesús, también María, y otras mujeres. Interesante que fueron las mujeres, ¿verdad? Ese es un punto aparte. No vamos a entrar en detalles. Sin embargo, María Magdalena sí lo vio morir. Ella sí lo vio expirar. Expirar no. Sí, ¿verdad? Cuando dice que expiró. Bueno, sí, pero se oye como que expiró la leche. Pero bueno.
Ella sí lo vio morir. Los demás estaban escondidos huyendo. Y ella, que sí lo vio morir, es la primera que le cree que está vivo. Interesante, ¿no? Ella que sí lo vio morir, ella que sí lo vio sufrir, ella que sí vio cuando le hirieron su costado, ella que lo vio y lo escuchó decir, está hecho. Es la primera que lo ve vivo y la reacción inmediata es decirle, maestro, tan solo porque llamó su nombre. A mí esto me impresiona. María Magdalena me enseña que aún atravesando los peores desiertos de la vida, se puede creerle a Dios. Sí, se puede mantener firme la fe y se puede obedecer sin reservas. ¿Qué más podemos aprender de María Magdalena? Mientras tanto, mientras esperamos, María me enseña a desarrollar mi relación personal con Jesús y su Espíritu Santo de tal manera que yo pueda reconocer cuando Él me llama. De tal manera que yo pueda reconocer cuando Él me está hablando. María Magdalena, con solo escuchar a su maestro llamar su nombre, ella respondió. Unos segundos antes creyó que era el cuidador del jardín. Sí lo leyó conmigo. Unos segundos antes ella le preguntó, creyendo que era el que cuidaba aquel lugar, Señor, si usted se lo llevó, dígame dónde lo puso. Unos segundos antes. Pero en el momento que Él la llama por su nombre, ella puede reconocer inmediatamente que al que tiene frente a ella era su maestro, porque sabía reconocer su voz. Tú y yo podemos reconocer la voz de nuestro maestro cuando nos habla. ¿Puedes reconocer cuando Él te habla? ¿O aún tu fe no te alcanza para creer que Él te habla? O aún peor, nunca has estado tan cerca de Él como para que puedas reconocer su voz. María Magdalena me enseña que no importa mi pasado, no importa quién yo haya sido, Él me llama, me da un nombre y comienzo a desarrollar una relación personal con Él de tal manera que aunque todo frente a mí esté muerto, destruido y no tenga esperanza, aún puedo decir, yo sé en quién he creído. Yo sé que tú estás y no me vas a dejar y no voy a soltarme mientras tanto espero. Esa fe que me enseña María Magdalena viene de una relación personal con Jesús, una determinación que te convence, que no hacen falta palabras de alguien más, que no hace falta que el pastor esté cerca, que no hace falta que alguien te llame para que te ayude a pasar la situación. Nada hay de malo con eso. Claro que sí, para eso estamos. Pero tu relación personal con Él no se puede basar en intermediarios. Tu relación personal con Él solo la puedes construir tú con Él, de manera que puedas reconocer su voz. Porque si siempre necesitas una tercera voz en el medio, nunca vas a poder reconocer la voz de tu maestro. Cuando estés en el tiempo más oscuro de tu caminar, en tu vida diaria como ser humano, en el rol que desempeñas, necesitas poder reconocer cuando Él nos llama. Amén. Un detalle más acerca de María Magdalena es que no podemos olvidar su entorno. No podemos olvidar la cultura, incluso las reglas de la época que se oponían completamente a que una mujer como María Magdalena, que tenía un pasado bastante dudoso, endemoniada y simplemente por el hecho de ser una mujer. ¿Por qué fue ella la elegida por Jesús para presentársele de primero cuando resucitó y para decirle y darle una tarea
que realizar. Incluso eso estaba en contra de María. Ella no estaba acostumbrada a que a ella le asignaran tareas importantes. Ella no estaba acostumbrada a ser importante. Ella no estaba acostumbrada a ser la primera en nada, porque su cultura no se lo permitía, y más aún su pasado. Sin embargo, con Jesús la historia es diferente. Cuando Él llega a nuestra vida, Él transforma incluso aquello de lo cual tú has sido esclavo toda tu vida, para decirte y para poderte ver a los ojos, llamar tu nombre y decirte: a mí no me importa lo demás, yo tengo un plan contigo y yo te conozco por tu nombre. Porque yo te llamé, porque yo te escogí, porque te puse un nombre nuevo y ahora te reconozco donde quiera que estés. Y puedo confiar en que si te doy una asignación, la vas a cumplir. Aun cuando todo esté en nuestra contra y cuando estemos viviendo los desiertos más dolorosos, aférrate a las promesas del Señor. Aférrate a que tú lo conoces. Aférrate a que la relación que tienes con Él es más fuerte que todo lo que puedas ver a tu alrededor. Tal y como lo hizo María Magdalena. Podemos decir el día de hoy: Señor, y no importa lo que estés viviendo, yo te animo a que el día de hoy le puedas decir: Señor, yo sé que tú cumplirás tu promesa. Yo te creo. Yo me aferro a la fe. Mientras tanto, seguiré confiando. Mientras tanto, seguiré obedeciendo. Mientras tanto, no me voy a callar. Voy a hacer lo que tú me has mandado hacer. Esa es la actitud que podemos tener como María Magdalena si vemos a través de sus ojos su actitud después de que Jesús resucitó. Sin embargo, no quiero quedarme allí más tiempo. Quiero que veamos el segundo personaje del que vamos a hablar el día de hoy para aprender de este personaje también. Si seguimos leyendo lo que nos cuenta Juan en el capítulo 20 que iniciamos leyendo hace unos minutos, vamos a ir de nuevo al capítulo 20 de Juan, y la antesala de los versículos que vamos a leer es que el mismo domingo que Jesús resucitó, ese primer día de la semana que Él resucitó, se les aparece, usted lo puede leer ahí en los versículos anteriores, Jesús se le aparece a sus discípulos, que ¿dónde estaban? Escondidos, porque se habían ido a esconder desde que lo agarraron. Los señores caminaron, estaban escondidos, estaban aterrados, tenían demasiado miedo porque su maestro se había muerto y ahora probablemente los siguientes eran ellos. En la palabra encontramos que Tomás, uno de los discípulos de Jesús, no estaba en ese preciso momento cuando Jesús se les aparece a ellos. Ya le había aparecido a las mujeres en la mañana, María Magdalena les había mandado a decir que Él resucitó. Si leemos los evangelios vemos que Pedro había ido corriendo porque la mujer había ido directo a darle el mensaje a Pedro que Jesús le mandó. Él ya lo había experimentado, que la tumba estaba vacía, pero no lo había visto. Jesús llega a este lugar donde ellos están escondidos por la noche, pero Tomás no está allí. Y los discípulos, sus compañeros, son los encargados de decirle que Jesús había llegado, se les había aparecido y que lo que María les había dicho sí era cierto. Y ahí es donde veamos los versículos que quiero leer con ustedes. Juan 20, 24, versículos 24 y 25. Tomás, uno de los 12 discípulos al que le decían el gemelo, no estaba con los otros cuando Jesús se les apareció. Cuando Tomás llegó, los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: no creeré nada de lo que me dicen hasta que vea las marcas de los clavos en sus manos y meta mi dedo en ellas y ponga mi mano en la herida de su costado. Segundo personaje del que vamos a aprender el día de hoy, don Tomás. El señor Tomás. Aquí tenemos a otro discípulo de Jesús con una reacción totalmente opuesta, diferente
a la de María Magdalena. Tomás reacciona ¿cómo? Con dudas, con incredulidad. Está tan convencido, preste atención, está tan convencido de que era imposible que Jesús estuviera vivo y que se les hubiera presentado. Él está tan convencido que se atreve a exigir pruebas. Si de verdad está vivo, que venga, yo le quiero meter el dedo en la mano para ver si es cierto que ese es él. El hombre está tan convencido en su incredulidad, en sus dudas, que pide pruebas para que pueda creer, porque de lo contrario él no va a creer. Su negación es tan fuerte, la negación de Tomás a creer que su maestro realmente había resucitado es tan fuerte que se atreve a pedir tocar las heridas del maestro. Hermanos, qué fuerte poder ver en una persona que había caminado con Jesús por 3 años, que lo había visto hacer milagros, que lo había visto caminar, que lo había escuchado hablar, con quien había compartido, y tener a sus compañeros frente a él diciéndole, esto es lo que pasó, y tener un corazón tan duro para incluso a sus compañeros decirles, yo no creo. Si ustedes quieren inventar, inventen. Pero yo no voy a creer hasta que lo vea con mis propios ojos. ¿Cuántos nos hemos sentido así alguna vez? Mientras esperamos, mientras estamos en medio del desierto, mientras cruzamos ríos que parecen ahogarnos, mientras experimentamos las diferentes temporadas de nuestras vidas, algunas veces nos podemos encontrar actuando como Tomás. Quizás ahora mismo estés viviendo un periodo en tu vida en el que estés tan aferrado a tu incredulidad, a tus dudas, que no tienen otro fundamento más que el miedo. Tomás estaba aterrado. Yo lo puedo entender desde el punto de vista humano. Yo puedo entender por qué Tomás tuvo esa reacción. Él era de carne y hueso, y yo no sé cómo habría reaccionado yo. Yo no sé, porque hoy me encuentro a veces pasando situaciones en la vida que me confrontan de tal manera que a veces me dejan tambaleando. No sé si solamente me pasa a mí, no sé si también le pasa a usted. Parece que solo yo. Los que están allá en el otro lado de la pantalla, ayúdenme. Tal vez a ustedes les pasa también. La tristeza y el dolor que provocan las pruebas y los desiertos nos ciegan. Nos hacen olvidar fácilmente lo que el Señor nos ha prometido. Podemos señalar a Tomás para preguntarnos y decirnos, ¿cómo se le pudo olvidar lo que su maestro había hecho? ¿Cómo se le pudo olvidar quién era su maestro? Pero ¿saben? Tomás, al igual que tú y que yo, caminaba en una humanidad imperfecta, que bajo las presiones de la vida muchas veces podemos estar ciegos y podemos olvidar lo que Él nos ha enseñado, lo que Él nos ha mostrado y sobre todo lo que Él nos ha prometido. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como Tomás? Peor aún, ¿cuántas veces hemos reaccionado como Tomás? ¿Cuántos podemos identificarnos el día de hoy con Tomás? Quizás no lo estás viviendo hoy, pero lo has experimentado en algún momento de tu vida. Y me llama la atención que Jesús soluciona rápidamente el asunto. Ahí mismo Jesús escucha al individuo y dice, ay, Tomasito, déjeme solucionar este problema. Y actúa de la misma manera que lo hizo con María. Se le presenta. Miren lo que dice el siguiente versículo, el versículo 26, ahí en Juan. 8 días después, los discípulos estaban reunidos otra vez en la casa. Tomás estaba con ellos. Ha pasado una semana, 8 días después, y esta vez Tomás sí estaba con ellos. Las puertas de la casa estaban bien cerradas,
Pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: que Dios los bendiga y les dé paz. Saluda a todos muy amablemente y luego se vuelve a Tomás y le dice: mira mis manos, mira mi costado y mete tus dedos en las heridas. Y en vez de dudar, debes creer. Tomás contestó. Qué rápido cambió Tomás de actitud. Tú eres mi dueño y mi Dios. Y Jesús le dijo: ¿creíste porque me viste? Felices los que confían en mí sin haberme visto. Qué diferentes las palabras que Jesús le dice a María y las que le dice a Tomás. A una se le presenta para darle una asignación, la cual ella obedece inmediatamente. Y al otro se le presenta ¿para qué? Para exhortarlo, para llamar su atención. Sin alguna duda, Tomás amaba a Jesús. Yo estoy convencida de que él amaba a Jesús, que estaba sufriendo por lo que estaban viviendo en esos días, claro que sí. Pero la exigencia de pruebas y la rebeldía del corazón de Tomás para creer lo que decían sus hermanos, lo confronta a un Jesús resucitado que le tiene que llamar la atención y decirle: Tomás, tienes que creer. Esta versión que acabo de leer es la traducción al lenguaje actual, pero en la Reina Valera Jesús le llama incrédulo. Jesús le dice: qué pena que no creíste, que creíste solo porque me viste con tus propios ojos. Y Jesús agrega y le dice: los que creen aún sin verme, esos son felices, esos son bienaventurados, esos son dichosos. En otras palabras, le dice a Tomás: tú ni eres dichoso, ni eres feliz, ni eres bienaventurado, por cabezón, por no creer. Porque si hubieras creído, simplemente sin haberme visto, estarías en otra condición. Qué triste, ¿no? Qué triste estos dos encuentros tan diferentes. Ahora le doy una buena noticia. Usted y yo somos de los que hemos creído sin verle. Dele gloria a Dios. Así que usted ya tiene garantizado que somos felices, dichosos y bienaventurados. Porque usted y yo, bueno, si usted le ha visto, avíseme, por favor, para yo tocar su manto, a ver si agarro algo de usted. Pero aquí ninguno hemos visto a Jesús. Y hemos creído. Pero mientras estamos esperando las respuestas a nuestras necesidades, necesitamos tener la actitud correcta. Hoy nos podemos identificar con alguna de estas dos experiencias de estos dos discípulos de Jesús. Mientras tanto esperamos que el Señor intervenga, mientras esperamos ver su mano, mientras tanto estamos ahí clamando y creyendo para ver su mano moverse a nuestro favor. Hoy tenemos dos ejemplos de dos experiencias que podemos ver, analizar y decidir tomar como ejemplo. Para aquellos que siguieron a Jesús en la tierra, la espera en la que ellos estaban tenía más que ver con la llegada del poder del Espíritu Santo, porque Jesús se los había prometido para que pudieran ir a hacer la misión que Él les había entregado. Para los discípulos de Jesús, la espera tenía que ver más con el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, porque Jesús se iba a ir sí o sí. Y para no dejarlos solos, les había prometido que iba a enviar al Consolador. Ese era el tiempo de espera en el que ellos se encontraban para poder ir y repartir el Evangelio por el mundo. Para ti y para mí, ¿qué implica la espera? ¿Por qué estás esperando? ¿Qué área de tu vida es en la que Él está trabajando hoy que tú te encuentras en ese periodo de la espera? Para todos la realidad es diferente, pero hay una realidad que nos une a todos, y es que permanecemos en tiempos de espera casi toda nuestra vida.
Y la decisión de cómo reaccionamos es tuya y es mía. María y Tomás, ¿cómo queremos actuar? Lo resumo de esta forma. ¿Queremos actuar como Tomás? Dudando, incrédulos, temerosos, desafiantes. ¿O queremos tener el corazón y la actitud de María Magdalena? Ahora, si usted lee los versículos, la Biblia nos dice que María estaba aterrorizada también. Ella tenía mucho miedo por lo que estaba viendo. No significa que ella, no sintió nada, todo estaba... Ella también estaba sujeta a todas las emociones y sentimientos. Sin embargo, aún con su mente y su corazón llenos de miedo, María decidió creer que Él estaba resucitado y corrió para obedecer lo que Él le había mandado. Mientras tanto, esperamos. Mientras tanto, pasamos el desierto. Mientras tanto, obedecemos al Señor en nuestro día a día y nos aferramos a creer lo que Él ha dicho que Él hará, podemos escucharlo llamar nuestro nombre. Amén. No importa dónde tú te encuentres hoy, Él te llama por tu nombre. Él conoce tu corazón, Él te ve. Para Él no pasas desapercibido. Él sabe quién tú eres, porque lo has recibido en tu corazón. Ahora está de tu parte tener la actitud correcta para obedecer lo que Él te ha mandado. Y es que a María le dijo que le fuera a contar a los demás que estaba vivo, pero a ti, ¿qué te ha mandado? A ti te ha mandado a que vivas lo que Él nos dejó escrito. A ti y a mí nos ha mandado a que obedezcamos su palabra y que cumplamos el mandato también de ir y hacer discípulos. Pero a veces estamos tan entretenidos en la duda, en el desafío, de estar desafiantes con Jesús, en esa época de nuestra vida en la que no voy a creer, no voy a dar el brazo a torcer. Yo tengo mi forma de pensar y nadie me va a convencer. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir así? ¿De verdad necesitas que Él te venga a decir: me das pena por incrédulo? Porque ahora no eres bienaventurado, no eres dichoso, no crees en lo que te he prometido. ¿O prefieres que Él venga y te diga, por tu nombre te llame y te diga, tengo una tarea para ti y sé que te la puedo confiar porque la vas a cumplir, porque te conozco? Esa relación que desarrollamos con Jesús y obedecemos su palabra solamente acerca nuestro corazón a Él para tener la fuerza necesaria para esperar. Mientras tanto, para tener la fuerza necesaria para sostenernos tomados de las promesas, y aunque todo a mi alrededor esté oscuro, aunque el matrimonio se esté quebrando, aunque los hijos estén hundidos, aunque esté pasando la peor crisis económica de mi vida, aunque mi salud sea tocada, aunque tenga que vivir diagnósticos que no esperaba, aunque vea que todo a mi alrededor está oscuro, Él no se quedó en la tumba, Él resucitó, y por eso sus promesas me sostienen. Por eso puedo decir hoy, yo quiero ser como María Magdalena, que te crea aunque no vea, que te crea aunque todo esté oscuro, que te crea aunque a todo a mi alrededor me tenga aterrorizado. Yo decido creer.